Chef Lorena, buenos días. Enseñen cómo entramos. Oiga, yo la vi usted bailando acá. Sí, Muy pues oye, movida. estamos muy prendidos acá. Buenos días, Lore. Hola Lore, buenos días. ¿Cómo están? Contentos porque la receta luce deliciosa. Oye, Lore, siempre el salpicón, pues lo conocemos, este platillo, esta receta que se prepara con carne de res, ¿no? O carne Así de es. cerdo también. Puede ser también deshebradita. Y ahora es pescado. ¿Esto no vendría siendo como un tipo ceviche o algo así? ¿O no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí podríamos confundirlo, Kike. Lo que tiene el ceviche es que el pescado va como más crudo, desnaturalizado, Ya. con limón o Sí. camarón y se mezcla. Y este va cocido. Ah, me encanta, me encanta. Ok, pues vamos a ver los ingredientes, Gaby. Vamos a ¿Estás verlos. lista? Listísima. Vamos a verlos. Para preparar este delicioso salpicón de pescado vamos a necesitar medio kilo de pescado blanco, Harina de trigo, cantidad suficiente. Una taza de aceite de oliva. también media taza de cebolla morada finamente picada, 3 chiles serranos que no pueden faltar, desvenados Y cortados en cubos. y cortados en cubos. También una taza de cilantro picado. 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 6 cucharadas de jugo de limón. 6 piezas de jitomate guaje cortados en cubos pequeños. y bueno, ya para montar y para disfrutar, tostadas y aguacate. ¡Qué rico! Eso es todo. Ok, chicos. Bueno, pues vamos ganándole tiempo al tiempo. Sí. Les voy explicando primero cómo vamos a preparar nuestro desmenuzado de pescado. Muy bien. Tenemos el filete de cualquier ¿De cualquier pescado. ok. Sí, cualquier ¿Este es pescado tilapia? blanco. Tilapia, blanco de Nilo. Este es tilapia. Muy bien. Pero puede ser blanco de Nilo, mojarra. Ya los identifico. Ya, pues tienen, mal. tienen buena maestra. Ahí está, la mejor. Ok, lo que vamos a hacer va a dar una tipo empanizada con tantita harina y en un sartén previamente caliente. Este ya está salpimentado, ¿ok? Sí. Lo vamos a poner a freír. En lo que esto está, vámonos del otro lado, compañeros, contigo, Ajá. Quique. Tenemos de aquel Por lado favor. cilantro. Vamos picándolo, Quique, por favorcito. Ok. Ahora, para preparar, Gaby, este te va a tocar a ti. Oye, estamos viendo del otro lado de nuestra querida casa, nuestras compañeras bailando y saltando. ¿Ellas creen que con eso nos van a conquistar para guardarle un poquito? No. No, es que yo no puedo ser malas con ellas. Sí, yo les guardo, amigas, yo les guardo. Yo les guardo. Entonces, chef, ¿cómo? Vamos a ver. Para que luzca bonito nuestro salpicón, lo que vamos a hacer va a ser quitarle las semillas en casita. ¿Cómo se les quita? Ahí voy para allá, Gaby. Discúlpame que me meta en tu área de trabajo. Adelante, que estoy aprendiendo. Recuerden que en la cocina no desperdiciamos nada. Lo que vamos a hacer con esto, simplemente vamos a retirar semillas y estas, señora, resérvelas. Las vamos a reservar. Ahí está. Ahí está. Para alguna salsa, algún guiso. Y lo Ok, vamos a cortar, es por todo. favor, Gaby. Muy Es sencillo. todo. Ahora vamos a mezclar rápidamente entonces nuestro jitomate. En lo que ustedes están. Ay, Kike, te veo con velocidad. Ahí están. Sí, él ¿A ante, quién andan apresurando, ante chef? todo, muy ágil, chef. ¿Cuánto chile, compañeros? ¿Cuánto chile? Mucho. Menos mal que no está cortando. Ah, no, sí está cortando. Se está cortando, se está Enrique, cortando. cuidado con el ¡Ay! cuchillo. ¡Ay! Ah, ¿verdad? Ahora, las tostadas allí en casita, a mí se me antojaron fritas, la tortilla frita. Si tenemos prisa, pues obviamente podemos salir a la tienda y comprar las que ya nos venden Va, ya me hechas, ¿no? parece Pero la verdad van a ver que cambia totalmente Cuando se el hace sabor, todo exactamente. en casa. Ok, vamos a comenzar a mezclar todas nuestras verduras y en este lado le puedes ir dando vueltecita, Kike, por favor, mientras yo voy explicando Claro que del otro sí, lado. claro. Ya que esto esté listo, lo que vamos a hacer va a ser desmenuzarlo. Y es aquí donde comentabas, Kike, que si era con carne de res, carne de cerdo, desmenuzada, es exactamente lo mismo para el pescado, ¿ok? Muy bien. Qué bonitos cubos, compañera, qué bonitos ¿Se cubos. los ponemos o ya sería demasiado? No, yo creo que ya sería demasiado. Bueno, vamos a comenzar entonces a mezclar, a ver si alcanza a ver ahí. Tenemos también de aquel lado nuestro jugo de limón. Ah, ojo, eso que está haciendo Kike es muy buen ejemplo de lo que no se debe de hacer. Ah, muy bien, Enrique, muy bien. Váyase. Vaya para su casa. Ya. Diario se ¿Qué aprende fue lo que algo. hizo mal para no ¿Qué hacerlo? hice? ¿Esto? Exacto, lo que hacemos al hacerle a cualquier tipo de proteína eso es desjugarlo. Ah, entonces se pone muy seco, ¿verdad? Sí, se Nuestra reseca. proteína. El pescado no va, Yo ya no sirvo para eso. No, diario se aprende algo, Ya compañero. aprendiste, ya no lo vuelves a hacer. He comido siempre entonces la carne desjugada. Sí, la plasta. Sí, se los digo porque también, ya un saludo a mi mamá, no vayas a decir a mamá, pero también la plasta. Pues no solo tu Precisamente mami. yo quería hablar algo La de acerca de muchos, tu la madre. verdad. Tuve la oportunidad de conocerla, Lorena, yo no sé si supiste o no, Dios mío. y me regañó. ¿Por qué, Kike? Pues le gusta mucho el programa, Ahí está. le gusta mucho todo lo que hacemos, pero
pero como buen público es crítica. Y bueno, nos dio muchos tips. De verdad le mandamos un gran saludo. Un saludo, porque de verdad nos que sí, ve. es una Muchas belleza. gracias. Y nada más, compañeros, entonces ya nada más Pues ya, montamos. vamos a Sí, montar. ahí Ya está. se quedó sin palabras. ¿Conocemos los ingredientes de Por nuevo? favor, Gaby, ya. Vamos a repasar. Ahí está, para este salpicón de pescado necesitaremos medio kilogramo de pescado blanco. También harina de trigo, cantidad suficiente. Así es, también una taza de aceite de oliva, Media taza de cebolla morada finamente picada. 3 chiles serranos desvenados y cortados en cubos. Una taza de cilantro picado. 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. También 6 cucharadas de jugo de limón. 6 piezas de jitomate guaje cortados en cubos pequeños. Y ya para montar, Gaby, pues tostadas y aguacate, ¿no? Y bueno, el hambre que nunca puede faltar, eso también lo tenemos aquí el día de hoy. Siempre, todo el tiempo. Buenazo. Qué Y con nuestros rico, chef. abanicos de aguacate, qué rico, Dios mío. Claro que Ahí sí. está. Ay, qué bonita presentación, chef. Bueno, ya Kike con sus tostadas y yo acá. Con tu tazoncito Con nada mi más. tazón. Chef, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Qué Muchas delicioso. gracias. Bueno, Enrique, buen provecho.